Buenas tardes, mi nombre es Marelis Quintero, soy licenciada en matemáticas. Actualmente laboro en la institución educativa José Eugenio Martínez, en la sede primaria CDB, Centro de Desarrollo Vecinal, en los grados de tercero, cuarto y quinto. Esta presentación es relacionada con la asignatura didáctica de la matemática para primaria. La docente es Maritza Méndez Reina y esta presentación alude a la maestría en didáctica que estoy cursando de la Universidad Santo Tomás. Mi presentación corresponde al pensamiento aleatorio en los grados quinto. Bueno, hice un análisis apoyada en las mallas curriculares, en los derechos básicos de aprendizaje, en los estándares básicos, en algunos textos guías físicos y otros de la web. Pude observar en este análisis que el pensamiento aleatorio en el grado quinto se divide en dos categorías, una que es el análisis de datos y la otra que es la probabilidad. Al análisis de datos pertenece el derecho básico de aprendizaje número 10, que corresponde a recolecta, organiza, representa, analiza y compara dos grupos de datos. Y la parte de la categoría de probabilidad corresponde al DBA número 11 y al DBA número 12, que corresponde a utiliza la media, la mediana y la moda para resolver problemas. Predice la posibilidad de ocurrencia de un evento simple. Bueno, enmarcado en este pensamiento y en este contexto, un análisis estructural conceptual de este pensamiento, enfocado en unos temas, unas notaciones y unos procedimientos. Los temas a abarcar son población, muestra, variables, tabulación de datos, tabla de frecuencia, ahí está incluida la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Y los diagramas estadísticos como son el diagrama de líneas, el diagrama de barras, diagrama circular. Estos corresponden básicamente al DBA número 10. Luego en las temáticas que corresponden al DBA número 11 están las medidas de tendencia central, que corresponden a la media aritmética, la mediana y la moda. Por último están el DBA número 12 que corresponde a lo que es probabilidad. En ella están las temáticas de evento o suceso, suceso posible, suceso imposible, espacio muestral, experimento aleatorio, probabilidad de ocurrencia y de eventos simples. Con estos temas tenemos unas notaciones que regularmente o generalmente son la P a población, la M a muestra, FA frecuencia absoluta, FR frecuencia relativa, X que son los datos, la X con el guión arriba que es la media aritmética, ME mediana, MO moda, la E que es el experimento aleatorio, S suceso, este signo griego, la E y en otras ocasiones la S, algunos libros muestra el espacio muestral. Y la probabilidad de un evento que se representa con P de X. Para llegar a formular estos temas es necesario unas acciones, las cuales están orientadas a través de unos procedimientos como formular encuestas, elaborar tablas, registrar datos, organizar datos, construir tablas de frecuencia o gráficos, seleccionar gráficos, interpretar información, comparar dos grupos de datos, escribir información de los resultados y representar datos. Además de encontrar las medidas de tendencia central como la media, la mediana o la moda, explicar un evento, seleccionar un espacio muestral, argumentar los resultados de un espacio muestral, reconocer, enumerar, identificar, anticipar o predecir ante una probabilidad. Después de este análisis conceptual, un análisis representativo o de sistema de representación.
el cual pude observar que habían 7 tipos de representación. Entre ellas está la representación verbal, que es la que corresponde a los enunciados verbales en el sentido de la frecuencia. Cuando se enuncia el teorema o sí, lo que dice la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Cuando se enuncia verbalmente cada una de las medidas de tendencia central. Cuando se enuncia verbalmente el concepto de probabilidad. Ese es un tipo de representación. Por otro lado, tenemos la representación numérica, que es cuando ya a través de este número podemos representar la probabilidad, ¿cierto?, de un evento. O también a través de números, cuando hacemos el ejemplo de un espacio muestral, a través de, por ejemplo, al lanzar un dado o 2 dados. Entonces nos van a dar parejas de números que también nos dan una representación numérica. También está la representación de tabular, que es cuando a través de tablas, pues organizamos los datos a través de tablas de frecuencia. También está la representación simbólica, que es la que se muestra a través de las fórmulas, como es la fórmula de la frecuencia absoluta, la de la frecuencia relativa, la de la media aritmética, mediana, moda y la probabilidad. Otro sistema de representación que encontramos gráfica encontramos los diagramas estadísticos como el diagrama de líneas, el diagrama de barras, el diagrama circular y el pictograma. Otra forma de representación están las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, como son los software, aplicaciones, incluso algunas páginas interactivas que nos permiten motivar e interactuar el estudiante con la temática. Aquí coloqué dos páginas interactivas como Germanic, que me muestra una página para tabular datos, información. Trae ya los datos y tenemos que tabularlos en una tabla de frecuencia. Y la otra página que es recursosdigitales.org, que es una página también que me permitía hacer gráficos estadísticos. En este caso era un diagrama circular. Por último, la representación de la manipulación. En ella vemos cómo a través de objetos tangibles como tapas, fichas, checas, entre otros, podemos lograr que el niño organice una tabla y la represente después a través de un pictograma. O también un gráfico ya sea de diagrama de línea o diagrama de barra. Por último, tenemos la fenomenología de este pensamiento aleatorio. Sabemos que la fenomenología está relacionada con todos esos fenómenos, ¿verdad?, de este pensamiento que nos permiten comprender mejor la realidad a partir de la comprensión de esto. Entonces, algo así como los fenómenos observables, ¿cierto? Entonces necesitamos para esto las siguientes características. Es importante que el niño sea capaz de identificar y relacionar los datos con las gráficas estadísticas y obtener conclusiones de acuerdo a un tema específico. Seleccionar el tipo de gráfico empleado para representar los datos. Tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, de azar, en la que no es posible predecir con seguridad lo que va a pasar. Y realizar experimentos aleatorios simples como lanzar un dado, una moneda, que le permiten comprender el espacio muestral de un suceso. Vamos a ver algunos objetos observables, ¿verdad?, de la cotidianidad en que se le pueden presentar al niño. Encontramos aquí el comportamiento humano. Por ejemplo, en la parte de la estadística vemos cómo el niño puede también interrogarse y ver la estadística de las edades en que los niños ingresan a la escuela. De pronto, el sexo entre los compañeros, el género, el color del cabello, son algunas de los fenómenos observables que podemos tomar como ejemplos en la asignatura de estadística. También la vemos representada en la economía, cuando el chico en la labor diaria puede ver qué es más probable comprar, qué es lo que está en promoción, cuál le sale más económico, de qué manera puede él ver la probabilidad de comprar algo según el dinero que tenga. O el mismo en la tienda escolar podemos hacer ejemplos como que cuál es la gaseosa preferida
por los estudiantes, ¿cierto? Entonces él puede llegar a hacer una encuesta en la tienda escolar de ver cuáles son las gaseosas que se venden diariamente y poder decir en el determinado tiempo cuál es la gaseosa que más prefieren los niños. Entonces eso puede ser una variable o un fenómeno concreto para ellos investigar. Por último, hasta en la vida pública, también lo hemos representado en las encuestas, de pronto en las encuestas de personeros que hacen dentro de la institución, quién puede ser el ganador del personero, puede ser una tabla de frecuencia, poder organizar los datos allí y de ahí hacer una representación gráfica con un diagrama de circular. Incluso en la vida normal, ahora que están las elecciones de presidente, se puede hacer también una situación problema con eso, en este caso con los niños de quinto. Bueno, esa es mi participación en este tema. Me pareció muy completa, muy apropiada este análisis, ya que nos permite como docentes de esta área de matemática reflexionar, ¿verdad?, sobre nuestro quehacer docente, reflexionar en cómo podemos llevar a los niños a pensar más allá de un número o de una variable, sino pensar en la manera concreta en el pensamiento, en este caso el pensamiento variacional. De pronto es interesante también ver cómo las diversas representaciones de este pensamiento me llegó mucho y de verdad que me enseñó mucho, ya que muchas veces solamente pensamos que la representación es simplemente la tabla o el gráfico y vemos las distintas representaciones que ya ahorita coloqué. Entonces es algo que llenó mucho mi actividad pedagógica. Me voy a centrar mucho en seguir haciendo esto y bueno, ahí les dejo la diapositiva para que comenten sobre ella.